Buenas tardes, esta es nuestra cápsula educativa sobre el libro La Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, de nuestro curso Flexibilidad Curricular Literatura Latinoamericana, impartida por nuestra asesora, la maestra Onelia Hernández Torres. En nuestro equipo está conformado por Aviram Yoset Vázquez Martínez, Sigifredo Chomú Madrid y su servidor Ernesto Alejandro González Mochán. Somos alumnos de la Escuela Normal Licenciado Manuel Arrainzar, del segundo semestre Grupo B. Bien, como ya se hizo mención, nosotros leímos La Pedagogía de la Autonomía del autor Paulo Freire. Elegimos leer este libro por varios motivos. Uno de ellos es de que este autor es un importante o reconocido educador brasileño y que hizo grandes aportes en el ámbito educativo. Él desarrolló el concepto de la educación liberadora y crítica, y esto se ve o se profundiza durante la lectura. También nos interesó su enfoque de la educación como herramienta de emancipación y transformación social. Él destacó la importancia de que la educación va más allá de la simple transmisión de conocimientos. También defiende la participación activa de los estudiantes y por último que sus ideas se centran en la justicia social. Todos esos aspectos nos llamó la atención y es por ello que nos animamos a leer este libro. Ahora, continuando con el contenido del libro, en el primer capítulo tiene como título No hay docencia sin licencia. En este capítulo se nos habla acerca de enseñar y cómo el docente debe de enseñar a los estudiantes. Yo rescaté varios puntos, de las que puedo mencionar varias, entre las que puedo decir de que enseñar exige rigor metódico. Aquí se nos habló de que enseñar debe ser de manera organizada y planificada, que se debe seguir un orden claro. También dice que enseñar exige investigación. Aquí anoté que se debe aprender constantemente sobre nuevas formas de enseñar y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Y esto es cierto, porque cada contexto es diferente y por ello sus necesidades son diferentes. Entonces aquí se nos invita de que debemos ser docentes investigadores, donde debemos investigar todo el contexto en el que se encuentra la escuela. Ya puede ser la cultura, la lengua, la vestimenta, costumbres y tradiciones. Y toda esta información es muy importante porque con ello nosotros podemos adecuar nuestros contenidos a las necesidades de los estudiantes, lo que realmente les sea útil para ellos, porque no es necesario de enseñarles otros contenidos que a la vida práctica no les será útil, sino que al contrario, al adecuar todos estos contenidos, el estudiante se le va a hacer más fácil comprender y que a la vida práctica le va a resultar muy útil. También ahí se menciona de que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Esto abarca de que se debe valorar y respetar lo que los estudiantes ya saben y que han experimentado. Aquí se nos deja en claro de que debemos tener en cuenta los conocimientos previos que ellos ya traen, tomarlos en cuenta y de esa manera adecuar de igual forma todo lo que ellos ya saben, y con eso nosotros como docentes debemos buscar un aprendizaje significativo en base a esos conocimientos. De esa manera el estudiante se le va a facilitar más en el proceso de aprendizaje. También se nos menciona de que enseñar exige crítica. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que se le debe animar a los estudiantes a pensar de forma crítica y cuestionar lo que aprenden. Es decir, que no solamente debe quedar lo que el docente le diga, sino que el estudiante debe buscar en otros medios o otras fuentes de información acerca de un tema de lo que él le haya parecido llamativo, y esto con la finalidad de que el estudiante tenga su propia opinión y no la opinión
que puede ser del maestro o de otra persona, sino que el estudiante debe construir su propia opinión acerca de algo y con eso tener un pensamiento crítico. Además, ahí se nos menciona de que enseñar exige estética y ética. En el sentido de estética es la manera en la que el docente enseña, que debe ser interesante, bonita, llamativa, para que el estudiante despierte esos ánimos de seguir aprendiendo. Si eso no se ve reflejado, pues obviamente el estudiante se va a aburrir y con ello su aprendizaje no va a ser lo esperado. Entonces, si el docente hace esos cambios, o sea, la estética sea cuidada, pues rápidamente el estudiante le va a llamar la atención acerca del tema y con ello su aprendizaje va a ser va a tener un progreso más rápido o que le va a entender de mejor manera. Y en ética, ahí se nos menciona de que se debe promover los valores éticos, como puede ser la justicia, el respeto, la honestidad y los demás valores que son importantes, que aunque ya en cierta parte en algunos valores ya lo traen de casa, sino que básicamente nosotros debemos de fomentar y reforzar esos valores dentro del aula. También ahí se nos menciona de que exige ser ejemplo personal, es decir, que el docente debe ser un modelo a seguir, que él esté viviendo de acuerdo con lo que enseña. Como bien sabemos, los alumnos o niños aprenden de otras personas, ya sea tanto lo bueno como lo malo. Entonces, ahí se nos invita a que el docente debe ser un ejemplo a seguir, que esté enseñando, que esté viviendo con lo que enseña, y eso darle una imagen a los niños, darles esa impresión de que practicando los valores, estar preparados, pues trae muchos beneficios, y eso también que los niños les interese aprender más o copiar del ejemplo del docente. Y pues como menciono, los niños aprenden todo lo que ven, y si ven un ejemplo malo, pues siempre los alumnos copian lo malo. Entonces el docente debe ser un modelo a seguir, donde se muestre todo lo que él enseña esté de acuerdo con lo que él esté viviendo. También se nos hace mención de que enseñar exige asumir riesgos y rechazar la discriminación. En esta parte nos menciona de que se debe estar dispuesto a probar nuevas cosas en la enseñanza y no tratar a los estudiantes de manera injusta o diferente. Esto nos hace mención de que debemos ser inclusivos, como ya hemos conocido o ya hemos visto que cada contexto escolar es diferente. Por ello el docente debe ser inclusivo con todos sus alumnos, porque cada alumno es diferente, ya sea por su estilo de aprendizaje, por su lengua, por sus conocimientos, que su nivel académico que él ha traído. Como bien sabemos, con el paso de la pandemia, la educación ha tenido un gran rezago, y esto también trae consigo más obstáculos al docente, porque ahorita o en estos momentos o en este ciclo se ha visto de que los estudiantes dentro del aula hay un gran diferencia en cuanto al nivel hay una gran variabilidad, o que su conocimiento o rendimiento académico varía. Algunos alumnos van de acuerdo a su nivel, a su grado en el que va cursando, pero hay otros de que todavía no han estado, que no llegan todavía en ese nivel.
Es decir, puedo mencionar de que en las jornadas de observación ahí estuve en un grado de tercero y, y las dos terceras partes del salón sí estaban como que a su nivel, pero había una cierta parte que todavía estaban aprendiendo a leer y a escribir. Entonces es un gran reto porque se necesita hacer, es un gran esfuerzo para enseñar a los niños que van a su nivel académico, pero también se debe mejorar o incluir o esforzarnos o esforzarse el docente en el momento que también debe poner la atención a los alumnos que están aprendiendo a leer. Entonces, todo esto es una gran responsabilidad que tiene un docente y por ello nosotros como docentes en formación debemos estar pendientes a lo que hay en el salón y de esa forma que la educación sea inclusiva para todos, sea igualitaria y de esa manera haya un aprendizaje tanto el niño que va en su nivel como también el niño que está aprendiendo o que tiene un rezago escolar, con la intención de que disminuir ese rezago para que los alumnos se sientan esa motivación de ir a la escuela. Y con eso también va de la mano con el siguiente punto, que enseñar exige una reflexión crítica sobre la práctica. Aquí nos hace mención que se debe pensar en cómo enseñamos y buscar formas de mejorar constantemente. Como bien sabemos, el docente debe estar actualizándose, ya sea en lo pedagógico o en lo tecnológico. Entonces, el docente debe estar siempre actualizado, y esto es muy beneficioso porque con las nuevas generaciones pues también los estudiantes tienen otro tipo de necesidades. Entonces al hacer una reflexión sobre cómo enseña un docente o cómo enseñamos, nos sirve para ver los puntos de mejora o podemos decir las fortalezas o debilidades que tenemos al momento de enseñar. Y al hacer esta reflexión podemos ver en lo que necesitamos mejorar, ya sea tanto en la forma de enseñar o en la forma de emplear ciertos materiales o utilizar la tecnología. Entonces, si nosotros como docentes tenemos esa cultura de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la enseñanza, pues nos va a facilitar más y nos será más sencillo hacer esos cambios, detectarlos a tiempo y de esa manera no impactar de forma negativa a los alumnos. Y por último, que nos hace mención en este capítulo es de que se debe ver que enseñar exige reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que se debe apreciar y aprender de las diferentes culturas presentes en el aula y ayudar a los estudiantes a valorar su propia identidad cultural. Y esto es muy interesante porque en el estado que vivimos, Chiapas, tiene una gran riqueza cultural. Hay una gran diversidad cultural y lingüística. Y esto también, y en la región donde estamos, pues hay una gran diversidad de culturas que conviven y eso también se ve reflejado en el aula. En el aula hay contextos en los que se habla más de una lengua, es decir, se habla tanto el español como una lengua indígena, ya sea celtal o el tzotzil. Entonces, esto nos quiere decir de que se debe apreciar toda esta diversidad que hay en el aula. Esto con la intención de promover una igualdad y esto va de la mano con el concepto de la interculturalidad. Y esto nos hace pensar de que
nosotros como docentes en formación debemos estar conscientes de que cuando lleguemos a un aula hay una gran diversidad de alumnos, tanto en su forma de vestir, en su forma de hablar y el contexto en el que él se encuentra. Y esto con qué finalidad nos quiere decir en este apartado, que el docente no va a llegar a imponer o digamos a erradicar lo que el estudiante tiene. Es decir, si un estudiante habla una lengua indígena, pues no se le debe decir que no lo hable, aunque nosotros como docentes no lo entendamos, y esto puede que sea un gran reto. Entonces ahí la tarea que entra el docente es aprender esa lengua, para que el niño vea que nosotros como docentes tenemos ese interés de conocer su cultura y todo eso, y que el niño sienta de que se está tomando en cuenta, que no se debe perder toda la cultura. Y hablando acerca de eso, de cómo adaptar nuestra enseñanza, pues sería adecuar actividades en las que el docente puede implementar o tome en cuenta la cultura. Podemos mencionar acerca de que investigue acerca de mitos y leyendas que existe en su comunidad, y si tiene esa oportunidad o esa habilidad de escribirlo en su lengua indígena, pues apoyarlo de que haga eso, con la intención de que no se pierda su lengua indígena, porque lo que se ha visto últimamente es de que los alumnos solamente lo leen, solo saben hablarlo con sus compañeros, con su familia, pero no lo pueden escribir. Entonces ahí se debe fomentar la escritura de su propia lengua, ya sea tzotzil, tzeltal o otra lengua indígena que el alumno sabe. También una de las mecánicas o actividades que se podrían incluir es acerca de hacer eventos en las que se toma en cuenta la gastronomía, la vestimenta y otros aspectos relevantes que se desarrollan en esa comunidad. ¿Y esto con qué finalidad? Pues básicamente que el alumno vea que su cultura no es inferior con lo que hay en otro lado, sino que todos somos iguales. Y eso hay que inculcarles a los alumnos, de que ellos sientan de que su cultura sí tiene tiene el mismo valor que otras culturas. Y esto es muy beneficioso para el alumno, para que cuando él salga de ese contexto no se sienta que no tiene, que va solo, sino que su cultura es lo que lo va a ayudar a desenvolverse en otros lugares. Entonces, en este capítulo, la verdad sí deja una enseñanza sobre cómo acerca del título, como dice, no hay docencia sin licencia. Entonces, este primer capítulo ya nos deja una enseñanza clara acerca de nosotros como docentes en formación. Nos va a servir para en nuestras futuras jornadas de práctica, y cómo debemos implementar estrategias para que nuestra enseñanza no sea, digamos, tradicional, sino que debemos ser innovadores, buscando estrategias, buscando otras herramientas en las que nuestra enseñanza, nuestra didáctica sea, como mencionaba ahí, tenga una buena estética, enseñar a los alumnos y que esos alumnos tengan ese deseo de seguir en la escuela. Entonces, este primer capítulo nos deja muchas lecciones que nosotros podemos tomar en cuenta, y como mencionaba, debemos de tomar en consideración todos estos puntos, porque nos va a servir en nuestra formación docente. Como segundo tema del libro está
Saber que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. En este apartado, Paulo Freire nos explica que no está de acuerdo con la mecánica que se ha llevado a través del tiempo en las aulas, de memorización, de repetición y solo eso, sino que él busca y nos da los pasos, nos guía, digamos, a tener un plan como de conciencia y de reflexión para que nosotros podamos crear eso que él dice, que enseñar no solo es transferir conocimiento, sino darles las herramientas a los alumnos para que ellos puedan construir su propio conocimiento. Como primer punto, nos explica que enseñar exige conciencia del inacabamiento. Esto nos quiere decir que debemos estar conscientes y debemos aceptar que no somos seres acabados, seres perfectos, y que siempre tendremos algo que aprender, algo que conocer y algo que ver que sea nuevo para nosotros. Y es tener esa idea de que nosotros no estamos completos, no estamos terminados, por decirlo así, y que siempre podemos buscar la manera, podemos buscar las formas de aprender cosas nuevas. El segundo punto es: enseñar exige aceptarse como un ser condicionado. Esto va de la mano con lo primero. Digamos que ya aceptamos que no sabemos algo, ahora debemos buscar las maneras o los medios para alcanzar ese conocimiento, y aceptar que somos seres condicionados y que la escuela es un lugar en donde aprendemos a mejorar, a comportarnos para poder vivir en la sociedad. Y esto es de aceptarlo para crear ciudadanos de bien. Como tercer punto está: enseñar exige alegría y esperanza. Este apartado nos dice que Paulo Freire, para él es muy importante la alegría, que haya una convivencia sana, una convivencia agradable, y que el alumno, y tanto el profesor como el alumno, estén contentos de trabajar en el aula y se sientan bien en realizar las actividades, en hacer juegos, en buscar motivos para ir a la escuela, porque también eso es muy necesario. Y la esperanza se basa en que nuestro destino no está predestinado, y que siempre podemos mejorar para aprender y para capacitarnos y llegar a ser mejores personas. Como siguiente punto está: enseñar exige curiosidad. Aquí Paulo Freire sostiene que la curiosidad es lo que nos impulsa a querer aprender cosas nuevas, a hacer cosas nuevas, a ver cosas nuevas. Entonces es fundamental que en la educación exista la curiosidad, de que el alumno tenga ese deseo, esa inquietud por querer aprender, por querer conocer, y nosotros como docentes debemos darle la guía, sino solo transferirle, solo darle, sino que hacer que él también busque los medios para que él mismo conozca, aprenda y mejore. Como último punto está: enseñar, pero también aprender de ellos. Aquí nos dice Paulo Freire que nunca se había visto tan marcada el abismo entre dos generaciones, porque ahora los alumnos, los jóvenes, están inmersos en la tecnología, en los aparatos electrónicos, y los maestros siguen utilizando métodos muy tradicionales para la enseñanza. Entonces lo que él propone es que se enseñen cinco enseñanzas esenciales para ellos. La primera es: saber focalizar la atención y aprender a concentrarse es el primer requisito indispensable. Segundo, la gestión de las emociones, tanto positivas como negativas. Tercera, la resolución de conflictos es la tercera pauta de un nuevo conocimiento indispensable. Cuarto, el impacto universal e inmediato de las redes sociales y su influencia en nuestro modo de comunicarnos y relacionarnos. Quinto, el optimismo a pesar de los mensajes negativos. Y eso sería todo de mi parte. Les hablaré acerca del tercer capítulo, de que trata de enseñar no es una especificidad humana. Bueno, en este capítulo habla sobre
que un docente debe de tener aquel compromiso, aquella seguridad, aquella competencia profesional que como docentes debemos de ir generando para así tener un mejor aprendizaje, un mejor ambiente que contribuya en su proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros alumnos. Bueno, como les mencioné, como maestros debemos de tener una buena preparación para ser totalmente profesionalistas, saber lo que estamos haciendo, qué estamos implementando dentro del curso en el que están nuestros alumnos. También la manera en que, cómo decimos las cosas, debemos de estar seguros, ya que la seguridad demuestra competencia y por otro lado la inseguridad demuestra incompetencia, deficiencia en la manera en que dominamos los contenidos que vamos a abarcar dentro del aula de clases. Por otro lado, sabemos que la docencia, ser maestro, implica tener buen desempeño, una buena preparación. Por ello, el acto de enseñar implica un gran compromiso, no solo con nuestros niños, sino con los padres de familia, con el gran labor que estamos ejecutando y con la educación que vamos a impartirles a nuestros alumnos. También menciona el libro acerca de que enseñar existe la libertad, está la libertad y la autoridad, que como docentes somos la autoridad dentro del aula de clases y debemos de proponer que la libertad esté dentro del espacio en el que estemos. Pero hablar de libertad no es lo mismo hablar de libertinaje, no, sino que los alumnos deben de ser capaces de tomar sus ciertas decisiones para así crear lo que viene siendo la autonomía, que los alumnos sean capaces de asumir sus responsabilidades y que tengan esa autonomía de poder decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, para así ir construyendo su criterio del mundo y de ver cómo funcionan los mecanismos, ya sea de la educación, del mundo, del contexto en donde se encuentra. Por otro lado, la lectura habla de que antes de hablar tenemos que saber escuchar, porque como sabemos, todos nuestros alumnos tienen una gran diversidad de pensar las cosas. Por ello, como profesores debemos de saber respetar aquellas ideas que nuestros alumnos nos plantean. Mencionaba anteriormente, esa profesión del ser docente implica un gran compromiso. Por ello debemos de estar en constante estudio para así ir mejorando, ir implementando nuevas estrategias que ayuden a que nuestros alumnos procesen, aprendan más rápido. Implementar estrategias de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje que ellos tienen. Y como menciona la lectura, que no solo ser maestro implica depositar la información que sabemos dentro de ellos, porque los alumnos no son unos recipientes, sino que ellos generen sus propios conocimientos a través de la autonomía, lo que busca. Por último punto, en la lectura de Paulo Freire, la pedagogía de la autonomía, menciona que como docentes debemos de querer ver bien a nuestros alumnos y no solo se trata de introducirles conocimientos, sino que debemos de comprometernos también con ellos para que demuestren un progreso en su aprendizaje. Sería todo de nuestra parte, les agradecemos mucho.